Hey, ¿qué más pues, frañoleros? Espero que todos estén súper bien, cargados de muchísimas energías. Y bueno, acá el día de hoy quiero tocar un tema que es un poco sensible para muchos, pero que también es muy importante para muchos otros. Y es el tema de la llegada de personas con documentos y sin documentos al extranjero. Entonces, así que el día de hoy quiero tocar este tema bajo mis experiencias, mi opinión y las experiencias y vivencias también de muchos otros amigos. Así que quiero darles la bienvenida a todos ustedes a otro capítulo más de Brañando. Yeah. Bring you up. Yeah, come on. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Cuando yo me vine y tomé la decisión de venirme para Europa, pues uno de mis primeros pensamientos, que creo que muchos los tienen, es, bueno, nos vamos para Francia, estudiamos, en mi caso estudiamos, trabajamos unos 5 añitos, guardamos dinero y nos devolvemos para Colombia. Bueno, déjenme decirles que en primera instancia eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque se adapta uno mucho a la vida de acá, entonces uno empieza a alargar ese retorno. Lo otro es que en muchas ocasiones pues la vida aquí también se vuelve costosa, entonces cuando uno piensa ahorrar mucho, pues no le da, digamos, todo lo que uno tenía presupuestado, pues va a tener muchos gastos. Y bueno, y lo otro es que uno empieza como a tener ese amor por vivir de una manera a veces más tranquila, de pronto a veces con un poco más de no solvencia, pero sí con un poco más de facilidades. Y bueno, entonces esos 5 años se pueden alargar a mucho más tiempo. Bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles que yo no estoy ni a favor ni en contra de algo. Simplemente estoy dando mi opinión y mi punto de vista referente a mis experiencias, vivencias y lo que he logrado conocer en el tiempo que he vivido acá como inmigrante latino en Francia. Así que si tú ya tienes un plan de viaje, ya has pensado en lo que quieres hacer, pues lo único que yo espero es que con lo que yo te explique acá o te muestre, pues ya tú tomes una decisión más cercana a lo que en realidad quieres hacer. Y bueno, digamos que en parte te ayude un poco a tomar la mejor decisión para tu viaje. Bueno, este video lo vamos a enfocar en diferentes aspectos. El primero sería el trabajo, los ingresos y los temas de contrato. El segundo sería el tema de la salud. El tercero sería la forma de viajar, de salir fuera. Y el último serían esos temas que tienen que ver con esas ayudas que el gobierno francés ofrece hacia las personas que residen en territorio francés. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer ítem, que sería el trabajo, los salarios y tipos de contrato. Bueno, conforme al trabajo, les quiero contar que acá en Francia, si tú eres una persona que tiene documentos en regla o la autorización de trabajo, pues puedes llegar a tener muchas más facilidades de trabajar, ya que las empresas tienden a tener problemas si contratan personas de manera irregular. Entonces, ¿qué puede suceder? Cierran la empresa y también la pueden multar con una gran cantidad de dinero. Por eso muchas de ellas evitan a veces contratar este tipo de personas. Lo que sucede es que si tú eres una persona que llega a tierras francesas con un permiso de estadía de 3 meses y te quedas más del tiempo, bueno, vas a tender a ya ser irregular y eso va a complicar un poco el tema de conseguir trabajo. No quiere decir que vaya a ser imposible encontrar, pero sí se va a complicar mucho y va a tener también que depender mucho de la suerte, porque aquí también hay personas que en un mes encuentran trabajo, en un día pueden encontrar trabajo. Yo tengo amigos que en un día han encontrado un empleo, como hay otros que se han demorado 2, 3 y 4 meses. Pero también hay muchas de estas cosas que dependen, por ejemplo, de qué lenguajes hablas. Entonces, si tú hablas inglés o hablas francés, o también de qué calificado estás para ese trabajo. Entonces, cuánto conocimiento tienes depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé de construcción, no sé de ese tema, y acá ese es uno de los trabajos que más contrata ese tipo de personas. Y si tú, digamos que no hablas francés, no hablas inglés, pero
tienes esas cualidades, esas capacidades y esos conocimientos para trabajar en el batimón, pues posiblemente vas a tener mucha más oportunidad que otro que hable los idiomas pero que no sepa de ello. Otros trabajos como por ejemplo mesero, allí si tú tienes por ejemplo la lengua, tú sabes francés, hablas inglés, pero no tienes mucho conocimiento de mesero, probablemente tengas una gran oportunidad de encontrar un trabajo en ese tipo de empleos. Cabe resaltar que en los restaurantes también se cohíben mucho de contratar personas que no tengan autorización de trabajo. Con el tema de los contratos, acá yo ya les expliqué anteriormente sobre el tema de los diferentes contratos y salarios, así que les dejo por acá el enlace para que ustedes vayan y revisen ese material y puedan también tener claro un poco ese tema. Les cuento, si ustedes llegan con autorización de trabajo, pues la empresa que los contrate está en la obligación de darles un contrato como un CDI, un CDD por ejemplo, y también de pagarles el salario mínimo. Si tú no tienes una autorización de trabajo y estás trabajando para una persona, pues posiblemente vayas a tener diferencias en pagos, puede que en muchas ocasiones no te paguen lo justo y también pues no vas a tener un contrato, entonces no vas a poder regularizar de una manera más rápida tu situación en Francia, porque va a ser un poco más complicado, ya que las empresas para poder contratar tienen que tener unos requisitos, por ejemplo, que primero hayan buscado personas de Francia, luego por personas de Europa y así sucesivamente. Entonces son varios requisitos que deben de ajustarse antes de contratar una persona que esté de manera irregular. Bueno, con ese tema de los salarios también puedes tener algunos inconvenientes si tú no tienes una autorización de trabajo y estás trabajando para alguien. ¿Qué es lo que sucede? Si tú tienes un contrato, pues va a ser mucho más fácil que si tienes algún problema con tu empleador, vayas a los juzgados y puedas demandar que te están pagando de manera injusta, que no te están pagando horas extras o que te están poniendo a trabajar más de lo que se pidió en el contrato, o que te están pagando menos. Mientras que si tú estás trabajando sin una autorización de trabajo, posiblemente vayas a tener que buscar muchas más pruebas para demostrar que trabajas con esa persona y que está incumpliendo muchos de sus temas laborales. Pero como les había explicado anteriormente, igualmente si tú estás con autorización de trabajo o no, vas a tener también la posibilidad de hacer valer tus derechos, pero necesitas muchas más pruebas para poder comprobar esa labor que estás haciendo. Yo he tenido varias experiencias de amigos, bueno, he conocido varias experiencias de amigos que por ejemplo han trabajado 1, 2, 3 meses y al final no les pagan y se pierde ese dinero de ese trabajo en muchas ocasiones. Para ello usted no está solo, usted puede ir a las asociaciones donde se encuentran abogados que te pueden ayudar y asesorar en ese tema. Los Prud'homme, como les había mencionado anteriormente, y bueno, entre otras asociaciones que te pueden ayudar. Para el tema de esos inconvenientes de que no te paguen, es necesario pues que tú guardes la calma y que pues primero indagues y hables con la persona que no te ha pagado a ver qué puedas organizar, y de lo contrario pues ya puedes ir a ese tipo de instancias y hacer una demanda. Ahí tienes que tener en cuenta que pueden haber algunas cosas que pueden, digamos, en cierta manera puedan afectar tu estadía aquí, pero no tengas temor de hacer valer tus derechos. Va con el tema de la salud. Acá en Francia, si tú estás con autorización de trabajo y estás contratado, sea un CDI, un CDD, a ti te deben de pagar la seguridad social. ¿Qué hace tu empleador? Él te registra para que te den un número de seguridad social que a futuro te entregarían en una carta que se llama Carta Vital, y con esa tú tendrías acceso a toda la salud gratuita de Francia. Pero tranquilos, si tú estás sin autorización de trabajo y estás ya viviendo en Francia y llevas más de 3 meses, puedes empezar a solicitar algo que se llama la ayuda medical, la aide médicale. Eso se puede tramitar por medio de asociaciones y diferentes entes que hay acá en Francia, en toda Francia, donde te ayudan con el tema del papeleo. Tienes que demostrar temas como por ejemplo tiquetes aéreos, que tienes la carta Navigo por ejemplo, demostrando sobre todo que no cuentas con los recursos, que no tienes la facilidad de pagar la seguridad social y que
llevas más de 3 meses viviendo en Francia. Con el tema del tránsito y de viajes, ahí hay alguna gran diferencia. Las personas que llegan con una visa, sea de vacaciones, trabajo, sea de estudio, sea de trabajo, au pair, entre otras visas que hay, tienen la facilidad de poder salir del territorio francés cuantas veces quieran, ingresar, entrar. Bueno, la idea es permanecer en el territorio francés, pues porque por eso pediste la visa. Pero si tú eres, por ejemplo, estudiante y estás en tus vacaciones de mitad de año, de fin de año, tú puedes irte para Colombia, disfrutar las vacaciones con tu familia y regresar sin problema a seguir tus estudios. Si tú estás acá de una manera irregular, pues se te complica ese procedimiento de tránsito. Porque si tú sales y en esa salida descubren pues que estabas de una manera irregular, llevas más de 3 meses sin visa, pues vas a tener que pagar una multa y aparte de eso te sancionan por 5 años en los cuales no puedes volver a pisar territorio europeo. Si tú vienes con cualquier tipo de visa, tú puedes viajar por cualquier territorio de Europa sin problema. Puedes también salir a otros continentes si lo deseas y volver a tu país de donde es tu visa. Pero tienes que seguir cumpliendo las decisiones que te dan para cumplir con los requisitos, perdón, de la visa. O sea, si tú eres super, tienes que tener estudio, tener una familia con la cual estés trabajando. Si pides una visa de estudiante, tienes que estar demostrando cada que vayas a renovar tu visa de que estás estudiando. De lo contrario, tu visa se cancelará y pasarás a ser una persona irregular. Y si vamos a hablar de esos beneficios que tienen las personas que llegan acá con una visa, pues son muchos. Por ejemplo, las personas que tienen una visa, si son estudiantes, por ejemplo, pueden pedir unas ayudas que el Estado les da, por ejemplo, la CAF, que sería una ayuda que el gobierno da para que tú puedas pagar una parte de tu arriendo, o también te ayudan con servicios alimentarios donde tú puedes ir y tener un mercado. En el caso tal de, por ejemplo, las personas que vienen con visa de vacaciones trabajo, en la época de la pandemia, acá muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, imagínate, si las personas que tenían una visa y una autorización de trabajo no tenían trabajo y luego fue un poco más complicado para conseguir trabajo, imagínate qué sucede con las personas que no tienen esa autorización. Bueno, acá el gobierno a las personas que tenían una visa como esas, por ejemplo, o que estaban trabajando legalmente con un contrato y estaban declarando impuestos, pues debido a que si a ti te contratan te sacan un porcentaje para los impuestos. Si no han visto el video de los salarios, también, bueno, se los dejo para que ustedes vayan y miren cómo sería ese tema que le sacan de dinero para lo social, para las personas que necesitan. De ahí es que empiezan a sacar dinero para luego, cuando por ejemplo una época de pandemia, puedan darte un subsidio que va a livianar un poco esa carga económica que tienes por no tener trabajo. Si tú estás sin autorización de trabajo y llevas más de 3 meses sin una visa respectiva acá en Francia, pues no vas a poder tener ese derecho de pedir o demandar esa asistencia social. Otra cosa importante, acá en el tema de vivienda también a veces se complica un poco para esas personas que no tienen una visa actualizada o una visa vigente en territorio francés. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú vas a alquilar una habitación, un apartamento, una casa, normalmente las personas te piden una colilla de pago y te piden demostrar pues que tienes un contrato laboral. Si tú no tienes esos documentos, va a ser un poco complicado encontrar un lugar donde vivir. Entonces vas a tener que buscar mucho para poder encontrar a alguien que te pueda arrendar sin esos documentos. ¿Qué es lo que pasa? Que acá, por ejemplo, si tú alquilas una habitación de tu casa, tienes que pagar un porcentaje de impuestos por esa habitación que estás alquilando. Entonces, si tú estás alquilando esa habitación de una manera irregular, pues lógicamente no vas a declarar ese impuesto. ¿Por qué? Porque estás teniendo a una persona a la cual no puedes generarle un contrato. Si no le generas ese contrato, pues lógicamente vas a tener posiblemente problemas
con el Estado si se dan cuenta que tienes alquilado ese lugar a una persona irregular. También sucede que muchas de esas personas que a veces no contratan, no arriendan con esa documentación, tienen problemas de que la persona no les paga el arriendo, se les atrasa mucho, y aquí hay situaciones en las cuales tú no puedes sacar al arrendatario. Entonces, para evitarse esos problemas, pues las personas exigen normalmente esos documentos y un valor que se llama la caución, que bueno, en otro video les hablaremos sobre ese tipo de cosas. Consejo también que les doy a las personas que quieren migrar, que así tú seas un ingeniero, un arquitecto, un abogado, en muchas ocasiones te va a tocar llegar acá y comenzar desde cero en trabajos como lavar platos, ser mesero, hacer aseos de casa, cuidar niños, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú apenas te estás adaptando a la vida de acá, no conoces por ejemplo el idioma, no hablas otra lengua diferente al español, pues entonces va a ser mucho más difícil que puedas conseguir un trabajo de tu profesión. Además de eso, también necesitas, por ejemplo, homologar tu título y muchas ocasiones también hacer validar tu bachillerato. Y en el mejor de los casos es hacer una maestría y poder, luego de hacer esa maestría, empezar a hacer tu trabajo como de grado en alguna empresa y de ahí empezar a trabajar en lo que tú has estudiado básicamente. Pero al principio tienes que llegar con la idea de que vas a trabajar en muchas cosas que de pronto tú nunca habías trabajado. A ver, ¿para dónde miro? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para allá? Uy, sí, ¿cómo? ¿Dos cámaras? ¿Estamos grabando dos cámaras? No, esto es una tecnología, parceros. Ya estamos en las ligas altas. Dos camaritas para grabar, vea, por acá, por allá, por acá, por allá. Bueno, muchachos, mi recomendación: traten de buscar la mejor manera de venir. Hay muchas posibilidades de venirse con una visa de trabajo, una visa de estudio, una visa de au pair, muchas facilidades que el gobierno les da para que ustedes puedan encontrar una beca o puedan venir también a ayudar socialmente a las personas. También hay visas para ello. Así que traten de asesorarse bien, busquen en internet pueden encontrar muchas cosas, métanse en la página de Campus France, en la embajada, que pueden encontrar información muy valiosa para que sea mucho más fácil su ingreso a tierras europeas. Y bueno, esto siendo todo, pasen, denle un like a este video si les gustó y les sirvió para algo nuevamente. Y bueno, no olviden darle a la campanita para que puedan recibir mensajes cuando subamos nuevo video y no se los pierdan. Y así que, bueno, vayan y le dan en el botón suscribirse.